Bienvenidos a Sinergia Podcast, tu podcast donde aparte de amorosos artistas también nos gustan pues estos temas que son un poco más complejos porque nos gusta meternos en ellos y pues hablar de ellos que son bastante interesantes. La noticia del día, este gran conflicto que estamos viendo que incluye no solamente, pues a veces es un poco, se deja solo en, es que es Ucrania y Rusia nada más los del conflicto. No, va muchísimo más allá. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a entrar en contexto, solamente tenemos invitados especiales que vamos a presentar, que son, por ejemplo, nuevamente nuestra amiga, compañera, artista Andrea. ¿Qué tal estás? Doble episodio, doble paga, excelente, que te está yendo bien este día, Andrea, felicidades. Todo sea por cobrar más. Bien, Andrea. Entonces, ¿cómo estás, Andrea? Súper, amigo. La verdad me emociona hablar de ese tema porque aparte de artista nos gusta la problemática. Nos gusta el chisme. Entonces, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal estás? Bienvenido nuevamente, Víctor. Hola, muchas gracias. Muy contento, muy agradecido por la invitación. Hoy estamos en un formato un poco más distinto de la última vez que estuvimos con Víctor, porque la última vez que estuvimos con Víctor estábamos en un formato mucho más serio, un formato un poco más, no lo sé, era un poco más, no sé, complejo, ¿verdad, Marilyn? ¿Cómo estás, Marilyn? Bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Bonito suéter, por cierto. Y Julio, Otra vez que lo siempre mismo, está aquí ya no voy a con soportar todo. más esto. Ok, fuertes declaraciones, Marilyn. Entonces, ¿qué tal, Julio? Bienvenido. Y Julio nos va a entrar directamente con la noticia. Hola. Bueno, ya todos saben pues el conflicto que ha pasado en redes sociales, televisión, radios, pues directamente con el conflicto de Rusia con Ucrania, donde Rusia realmente viene y empieza pues invasión hacia dos países nuevos que realmente se les reconoce su soberanía, que realmente salen del territorio ucraniano, ¿no? Entonces, las tensiones están bastante grandes, ya es problema que viene realmente desde épocas de la separación de la República Soviética, luego directamente todo este conflicto que siempre ha tenido Ucrania con respecto a sus habitantes, ¿no? Que muchos se sienten todavía pertenecientes a Rusia, incluso muchos hablan ruso, y pues es un poco el conflicto, ¿no? De que ya más de hace 8 años en este territorio donde están las fronteras, pues directamente sí han habido ocasiones de opresión, de tiranía, incluso bastantes muertos, y siempre han habido ataques, ¿verdad? En estos más de 8 años siempre han habido ataques, no es algo nuevo. Sin embargo, ahora con la invasión, pues es algo que se ha mediatizado. Entonces es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ok, vamos a hablar un poco de lo primero de lo mediático, me imagino que quieres empezar entonces, Julio. Entonces, vamos a hablar un poco de los medios de comunicación. Interesante. Yo considero, y eso lo escuché una frase que hoy se ha repetido mucho, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Entonces, y yo estoy completamente de acuerdo con esa frase, que se dijo desde la Primera Guerra Mundial y tiene creo que relevancia hasta el día de hoy. Entonces, los medios de comunicación pues forman un papel muy importante en esto, porque yo se los mencionaba antes, fuera de cámaras, de que al principio del día había mucho video y mucho video falso. Había mucha información que era falsa la que se estaba dando. Se estaba compartiendo que en noticiero Santa Lucía, noticiero, no sé, Noti San José, funaos. No, o sea, hay muchos aquí que realmente se está comprando información que es errónea y la gente la comparte y luego se divulga y ahí ya se crea una cosa muy distinta. Se empieza a crear una dualidad entre buenos y malos que yo creo que no es tan así la vida, ¿verdad, mucha? Entonces, quisiera escuchar su opinión al respecto de esto, de los medios, cómo se está manejando la información hasta el momento y si es relevante. Entonces, ¿alguien quisiera empezar con el tema? Lo dejo ahí abierto. Si quieres, ahí rompemos un poco el hielo. Mira, con respecto a la información mediática, pues yo creo que empezó directamente con todos los bombardeos que hubo directamente en esta franja territorial, donde realmente sí habían muchas cosas las cuales se empezaron a viralizar y habían muchas que
se podía evidenciar que eran mentira, otras que eran manipuladas. Esto principalmente yo diría que venían de videos de TikTok. Yo creo que ahí vi la mayor cantidad de desinformación. Y eso es una cosa que debería ver qué se puede hacer para controlar el flujo. Es cierto que este tipo de ataques que violentan eh, todo, toda vida humana, pues directamente y sus derechos, sí afectan a nivel global. Es algo lo cual ya hemos evidenciado, pues directamente cómo amanece en la bolsa de valores rusa, pues directamente el día de hoy. Incluso hasta el mercado de las criptomonedas es afectado. Eso te da a entender de que el sistema económico pues es muy volátil y es algo lo cual no es sostenible, ya, ¿verdad? Porque un conflicto eh, cambie tanto los valores a nivel mundial no lo hace rentable. Entonces, directamente los medios de comunicación, si te das cuenta, pues están bombardeando ahí de que sí, la crisis, de que el petróleo, que claro, sí, está Rusia, pues lo acapara, pero no es tanto por el hecho de la guerra, pues directamente son formas de manipulación de la economía que tienen distintos países, ¿verdad? Incluso Arabia Saudita, pues hace lo mismo cuando para ir nivelando todo el petróleo. Entonces creo yo que sí hay mucha desinformación, a pesar de que estamos en la era digital. Yo miraba incluso en vivos en Facebook, en Twitch, en YouTube, con mucha desinformación, pero también puedes encontrar información valiosa, ¿no? Por ejemplo, gente que está viendo cómo están actuando los políticos de cada país, qué comunicados están dando a sus poblaciones. Y creo yo que eso suma mucho, ¿no? Tanto para el análisis como para la población que lo está viviendo, que realmente si ya habían desplazados de ese territorio en 8 años, pues no digamos ahora mismo, ¿verdad? Entonces, bastante interesante. Creo yo que no hay que creer todo lo que miramos en internet, como en y no digamos en televisión o radio, ¿no? Que son medios que van mucho más desactualizados que la propia internet. Claro, y Claro, como claro. pues dijo Julio, el panorama ahorita está de que pues algunos portales internacionales están al pendiente de este enfrentamiento militar, pues ya es un hecho, ¿verdad? Porque como dijimos, ya se están empezando a ver videos, fotos, que bueno, eh, Putin dijo que estaba haciendo una operación militar especial en este país, Ucrania. Eh, es decir, de que él ya está militarizando esa vuelta. Y entonces, él lo que quiere es llegar a la capital de ese país, es Kiev, creo que así se llama. Eh, pero él también afirma de que no quiere invadir Ucrania. Entonces, what the fuck, bro. Solo no quiere tener el poder sobre ellos y bueno, es un montón de charadas, ¿va? Pero están formando también por parte de la OTAN, que algunos países incluidos son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, entre otros muchos más, ¿verdad? Que están cerrando filas y están intensificando la preparación militar. Estados Unidos ya también está con una alerta de no sé cuántos miles de soldados, pero dicen que no van a atacar OTAN y bueno, ahí sí va, hay que ver qué pasa. Pero también están decidiendo actuar con rapidez. También el presidente de Estados Unidos, podemos ver que Joe Biden se ha pronunciado y dice que si Rusia llega a tomar Ucrania, pues Rusia pagará un precio muy alto. Y es que las sanciones que puede recibir Rusia por otros países en cuestiones económicas pueden ser graves, no solo para ellos, sino para la economía mundial, como ya todos sabemos, ¿verdad? Por eso los países de la Unión Europea temen que se genere una guerra que anime a otros países. También estaba viendo que la ministra de Relaciones de Alemania también advirtió que una nueva escalada tendría un alto precio para el régimen ruso, también abarcando lo económico, político y estratégico. Pero ahorita yo quiero clavar la incertidumbre de si la OTAN estará realmente con Ucrania, pese a que no es miembro directo de esa organización. O sea, los miembros han dicho que están unidos con los líderes europeos. Sin embargo, algunos tienen formas muy particulares de apoyar. También Estados Unidos, además de las tropas, afirma que han enviado más de 90 toneladas de ayuda letal.
incluidas municiones como forma de apoyo, ¿va? Para aquellos que están en la defensa de primera línea. Que sí, cada uno de los miembros están enviando todo tipo de armamentos, ¿va? O sea, esto no es un juego, pero quiero saber qué opinan ustedes. Aquí quiero citar yo la Convención de Ginebra, bueno, los protocolos de la Convención de Ginebra. Siendo Ucrania un candidato para ingresar a la OTAN, pero por la memoria histórica que posee Rusia y el resentimiento que yo lo califico como tal, hace de que el protocolo solo se expanda a las cercanías de Ucrania. ¿Qué quiere decir esto? A los países miembros de la OTAN que están siendo vecinos de Ucrania como tal. Estados Unidos visitó aquí a Andrea, ella envió 7,000 elementos de tropa en combate para el tema de la ayuda humanitaria. El tema del crudo como tal, pues aumentó un 7,5% y esto supera, esto supera el 99, cada barril con un precio más que $99. Entonces, sí hay dos balances muy importantes, sector crudo y sector de tropa. Recordemos de que todo el tema armamentístico va muy asociado con el tema de las reservas petroleras, siendo Rusia uno de los mayores exportadores de petróleo como tal, sí influye mucho en todo el tema de la movilización. Zelensky como tal, pues ordenó una movilización general por decreto, que esto fue ahorita, bueno, aquí en Guatemala en la noche, allá en madrugada, sobre que todo ciudadano de 18 a 60 años pues tiene que dirigirse al frente no de guerra, sino más que todo del conflicto como tal. Yo lo calificaría como conflicto porque recordemos de que la terminología guerra significa cuando hay tres o más partes. En cambio, conflicto es un conflicto bilateral. De ahí es donde aquí el ejército ruso, cuando empezó a ocupar la antigua central nuclear de Chernóbil, toda Europa podría decirse de que se agudizó en todo el tema de la alerta. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de las sanciones económicas que proveyó la Comisión Europea de la UE, la presidenta mencionó de que de una u otra forma querían estancar la economía rusa. Y todo esto lo quiero asociar con los medios de comunicación, porque a la larga, cuando nos enteramos que la bolsa de Rusia cayó un 33,28 después de las sanciones interpuestas, no solo por Joe Biden, sino por toda la Comisión Europea y Latinoamérica en sí, que juega un papel fundamental en todo esto, en todos estos temas por el tema del comercio exterior, importación e exportación, para ser específicos, hace de que la economía pueda como que tener un flujo negativo, y esto tiene mucho que ver en las claves de las fuentes oficiales. En el caso de la bolsa de valores, pues obviamente son medios, esos portales digitales, y en el caso de los medios noticieros, sí es muy importante consultar los medios europeos como tal. En mi caso, mis fuentes de información para medios de comunicación es la Radio Nacional de España, ¿cómo se llama este? RT, que es un medio controlado por el Estado de Rusia, y asimismo todos los medios europeos que tienen mucho que ver con el tema. Y TikTok, y aquí cito mucho a Julio, aparte de que los videos duran 3 minutos, los videos que más que todo son edits, hacen por ejemplo, y lo he visto hoy, posibles aliados en guerra para Guatemala, y ponen a posibles aliados de guerra con Rusia y a Entonces, eso genera de que la generación que viene después de nosotros, primero se crea un experto en geopolítica, cosa que nada que ver. Y segundo, piensan de que un país es aliado, cuando en realidad la política internacional se rige por la Convención de Viena, los protocolos de Ginebra en este caso, y también tiene mucho que ver el tema del derecho internacional humanitario, que lo quiero citar acá. Estados Unidos afirmó no entrar en combate con Rusia directamente. Sin embargo, el tema de los refugiados es un mensaje indirecto de potencialidad y superioridad, cosa que está haciendo Rusia. Rusia se va a hacer con la suya definitivamente, porque lo que hace Rusia, aparte del resentimiento que tiene por la recuperación de un territorio que Putin dice de que ellos fueron que lo crearon, que aquí me voy a la península de Crimea, por lo general, y aquí quiero empezar también a hacer una acotación de que este conflicto viene desde el siglo XIX, con Catalina la Grande, porque este territorio estaban peleándolo entre los polacos, los austriacos, y finalmente cayó en manos rusas.
Entonces ahí, después de la caída del Imperio Ruso con Nicolás II y la formación de la URSS con Lenin como tal, pues ahí es donde la República Socialista Soviética de Ucrania hace de que se forme sin la península de Crimea. Entonces ya después de unos tratados, Crimea regresa a Ucrania y ese es el resentimiento que ha generado. Pero todo esto viene desde el siglo XIX, desde el reinado de Catalina la Grande. Eso podría decir como tal, pero sí es muy importante que tanto los medios de comunicación como las academias como tal y expertos en historia y geopolíticos sepan unos orígenes específicos como tal, pero también sí es muy importante como que transmitir ese mensaje a los TikTokers, si lo vamos a ver en este término, de que puede ser de que TikTok sea un medio de noticias bastante interactivo a comparación de Facebook e Instagram, pero siempre sí es importante, ahí está, pero siempre es importante saber si lo que dice tiene lógica, porque al menos la mayoría de 15 para abajo se lo creen. Y ese es el problema de la desinformación que decía Julio. Sí, cabal, bastante interesante lo que platicaba Víctor. Víctor, yo tengo una pregunta para ti. Yo honestamente no soy tan experta en el tema y lo que sé lo he visto en redes sociales y en medios internacionales. Pero en este caso, ya que tú mencionabas lo de los protocolos y el derecho internacional humanitario, eh, ¿cómo crees que se podría sancionar las acciones de Rusia en contra de Ucrania? ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Si tú tuvieras una idea de eso para que nos pudieras compartir. Sancionados ya están, empecemos por ahí. Ajá. ¿Cuál es el protocolo? Acuérdense de que Rusia, después de todo el conflicto que tuvo con Rusia en 2014, cuando invade Crimea, ondean la bandera rusa y convocan a un referéndum, Rusia fue expulsado del G8 y ahora es el G7. Esto viene de 2014. Lo que hace el G7, porque quedémonos en el G7, con el tema de Joe Biden que decía Andrea, ¿qué hacen acá? Los líderes en este caso se reúnen de forma virtual desde sus sedes de gobierno o casas particulares, puesto de que la investidura constitucional que les rige desde sus países los hace como jefes de Estado. En el caso de las monarquías es el rey, a excepción de España, porque a pesar de que Felipe VI ostenta la jefatura del Estado, la representación política como tal la ejerce Pedro Sánchez Castejón como presidente de gobierno, siendo el rey meramente una figura ceremonial, pero neutral. Entonces ahí es donde la monarquía ocupa un papel, no en segundo grado, pero es un papel de estabilidad. Entonces el G7 lo que hace es platicar delimitar cuáles son los convenios que tiene con Rusia, cuáles son los intercambios que poseen, en qué afecta, cuál es el déficit fiscal que podría tener el tema, la devaluación monetaria principalmente, cuál va a ser el impacto positivo y negativo del tema bursátil en materia económica y comercio exterior. Entonces ahí delimitan las sanciones. Sobre las limitaciones, pueden ser parciales, parciales, temporales o permanentes. Entonces ahí es donde junta por medio de una resolución y esta resolución se publica o se traslada y se notifica como un proceso. Y ahí es donde un representante del G7, en este caso, que fue Joe Biden, en conjunto con los miembros del G7, estamos hablando de potencias tremendas. Véase todo el tema del Reino Unido, Francia y demás, juntan sus medidas cautelares para anunciarlo a Rusia y también implementarlo a través de una ratificación por parte del Congreso-Senado, en el caso de ser una instancia bicameral. Ese es el protocolo que se sigue como que tal en el caso de los gobiernos. En el caso de las Naciones Unidas es distinto, porque ahí se delimita a través del Consejo de Seguridad. Aquí hay un problema. El Consejo de Seguridad está presidido temporalmente por delegación de Rusia. Entonces, cuando Putin anuncia la reverendísima guerra, conflicto, como lo queramos llamar, el Consejo de Seguridad estaba reunido. En el Consejo de Seguridad hay una mesa directiva que la conforma un presidente, un vicepresidente y un relator. Entonces, el presidente encabezaba la mesa
y el embajador de Crimea estaba enfrente de él. Entonces, cuando ven el teléfono y se enteran lo que estaba haciendo Putin, el embajador de Crimea solo toma el micrófono y le dice, yo ya no tengo nada que decir, empieza a matar al embajador de Rusia. Y lo que hace el embajador de Rusia es mencionar, miren, Rusia solo está tomando medidas cautelares, se cierra la sesión por el tema de huir como tal. ¿Qué se hace acá? El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de las Naciones Unidas, puesto que toma la decisión del futuro del planeta, si lo vamos a ver así, lo conforman 15 estados permanentes, si mal no estoy en número, si hay algún oyente que me pueda corregir, mejor. Entonces, ¿qué se va a hacer acá si Rusia ocupa la presidencia? Esto se traslada a la Asamblea General. Entonces la Asamblea General, como Parlamento del mundo, que la Asamblea General la conforman todos los países de la ONU, sean permanentes o no, ellos hacen como una elección para ver si se aprueba o no la resolución. ¿Ya? Y esta resolución se aplica a todos los países miembros de la ONU, a excepción de los estados observadores, como el Vaticano y la Orden de Malta. ¿Ya? Entonces, por eso el Papa solo hizo un manifiesto de tristeza, porque no puede involucrarse en materia política por ser meramente un país observador y que a la larga solo tiene la Guardia Suiza, que la conforma un poco más de 100 personas. Esos son los dos protocolos que podría decirte para no abundar tanto en tiempo y los más relevantes que ha tenido hasta la fecha. Y muy similar es el protocolo de la Unión Europea, combinándolo el tema del G7 con el de Naciones Unidas. Gracias, Víctor. Bastante interesante tu respuesta. Lo del Vaticano, honestamente no lo sabía, no sabía que es un estado observador nada más. Muchísimas gracias por la información que nos acabas de dar, bastante útil. No, y solamente dando un poco más sobre eso, he visto mucha crítica que se le ha hecho pues, al Papa Francisco por la opinión, no opinión, por su comunicado que dio, y pues ahora entiendo un poco más el contexto de que no iba a ponerse en una postura política respecto. La gente yo creo que también al tener desconocimiento de este tema, de esta información que nos dio ahorita Víctor, pues puede perderse realmente de por qué el Papa hace ese comunicado de decir, bueno, hagamos ayuno y oración, ¿verdad? Y la gente quedó, ¿cómo que ayuno y oración? No, pues es que es lo que él puede decir, ¿verdad? O sea, es lo que puede hacer. Aquí, Sí, aquí tienes mucha razón en esa parte. Por lo general, el Papa, el soberano del Vaticano, antes del Concilio Vaticano II tenía una figura omnipotente. Claro ejemplo, ustedes pueden buscar en YouTube los videos de Pío XII, donde era un papa extremadamente inaccesible y sus apariciones solo las hacía mediante una silla gestatoria, que era tradicional de Roma desde los siglos XV y XIV, y también solo aparecía para o brindar misa o conceder audiencia a persona diplomática o jefatura de Estado. Después del Concilio Vaticano II viene Juan XXIII, que fue el sucesor de Pío XII, y convoca el concilio y hace que el papado sea más cercano. Y aquí es donde cito a mi amigo Juan José, internacionalista, por cierto, que menciona de que la monarquía o se acopla o se extingue, porque la monarquía es una institución muy tradicionalista, en los cuales, pues ya José sabe todos los antecedentes que tengo con la monarquía. Entonces, es ahí donde el tema de la corona influye mucho el tema. Recordemos de que la Santa Sede es una monarquía sacerdotal, electiva, ¿ya? Entonces ahí es donde el papel del soberano tiene por como tal ejercer un papel estrictamente neutral, independientemente de ser una monarquía absoluta. El Papa está rompiendo un protocolo bastante importante sobre la neutralidad política, pero lo hace con una justificación bastante relevante, ¿no? Que es el tema de Ucrania y Rusia, puesto de que recordemos de que al menos Ucrania en un porcentaje bastante importante profesa la religión católica, ¿no? Y Europa es la cuna del catolicismo y la cuna histórica del renacentismo y la cuna histórica de los papas. Entonces, recordemos de que la psicología teológica o la psicología religiosa, para que lo entendamos, influye en la mente de la persona. Claro ejemplo, tenemos a Guatemala, que aunque la constitución es laica, en el preámbulo dice invocando el nombre de Dios. Entonces, esa manipulación tremenda de la religión, que no es nada malo, al contrario, es un elemento espiritual muy bueno que motiva a las personas
para, derivado de su creencia, poder cumplir sus metas y demás. Pero en la política es muy distinto, puesto de que eso influye para bien o para mal. O sea, hay dos caminos, no hay un punto medio. Y lo que hizo el Papa, a mi punto de vista, está muy bien, porque expresa un manifiesto de llamamiento de paz, que lo mismo hizo Juan 23 con la amenaza que hizo con los misiles de Cuba. Que Rusia, ¿se acuerdan que Rusia instaló misiles en Cuba para lanzarlos directamente a Estados Unidos en el gobierno de John F. Kennedy? Juan 23 menciona un pronunciamiento y derivado de ese pronunciamiento, Rusia hace un retroceso. Y es aquí donde quiero hacer una acotación acá. Todos los países G7, G15 están dando sanciones a Rusia. Lo último que va a hacer Rusia es un llamamiento de paz, porque lo que no quiere hacer Rusia es brindar un mensaje de debilidad, retrocediendo tropa en combate o paralizando la tropa en combate, sino lo que hace Rusia, aparte del resentimiento histórico, es mostrar ese poderío y esa soberbia que tiene para brindar ese mensaje de que, bueno, esta es Rusia del siglo XXI y el famoso socialismo del siglo XXI, que ellos mismos fueron los que lo mencionaron en la terminología. De hecho, fue Fidel Castro en las Naciones Unidas que lo dijo, en los 60, no me acuerdo el año exacto. Entonces es lo mismo que está haciendo Putin con esta parte, ¿no? A mostrar, yo soy Vladimir Putin, el zar de Rusia, disfrazado de presidente, y este es mi poderío. Espero que no se venga en alianza con Corea del Norte, porque eso va a ser una fatalidad tremenda. Y al menos Corea del Norte no se ha pronunciado nada, solo se ha pronunciado China para el tema de la cooperación con Alemania, para el tema del gasoducto, que más adelante quiero tocar el tema, para brindar un apoyo con gas natural y proveer a toda Europa con ese tema. Y en este caso también sería América Latina a través del Salvador, me atrevería a decirlo, por la relación que tiene Bukele con Xi Jinping. Sí, yo también, yo creo que es más un juego geopolítico lo que están haciendo, principalmente porque estamos hablando de que Rusia estaba esperando un momento para esta acción. Y el momento perfecto fue decir, estos dos territorios son soberanos, ya no pertenecen a Ucrania. Y por lo tanto tampoco pertenecen a la OTAN, porque quedan a la deriva estos países. Por lo tanto, dice, al menos el discurso que está manejando Rusia, pues es directamente que son países que los ciudadanos que se consideran rusos y hablan rusos, pues directamente están siendo violentados y por lo tanto hay que llevar democracia, ¿no? Prácticamente es el mismo discurso que maneja Estados Unidos con el tema de Oriente, pero claro, o sea, al analizar el mapa, pues sí tiene salidas hacia el mar. Y yo creo que por eso tanto todo el tema de Europa, pues se pelea ese territorio porque hay intereses ahí, o sea, te da una salida al mar y sabemos de que en Europa son escasos, ¿no? Te da bastante poderío eso, a diferencia, por ejemplo, Latinoamérica, que tiene salidas tanto por el lado del Pacífico como el Atlántico. Sin embargo, somos países, al menos en la corriente cepalina, pues seríamos países periféricos, ¿no? Entonces estamos a merced de lo que digan los países que nos dominen. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante, no creo que se lleve a ninguna guerra mundial, porque al final siempre la ONU va a balancear esto, de decir, va, pásele aquí, te sanciono entre comillas, pero no te va a afectar porque o sea, al final sos un país potencia. Entonces, solo vas a ir a liberar esos pueblos y después esos pueblos van a tomar ahí algunas medidas sobre a qué lado se van a ir. Entonces, creo yo que las dinámicas cambian totalmente. O sea, las guerras del siglo XXI pues ya no se van a manejar tanto con armas, sino ya se manejan principalmente políticas. Y yo daría realmente ese comentario, que sí lo veo que es una pantalla de humo para realmente encubrir problemas que se están pasando a nivel mundial. Por ejemplo, todo el tema del convoy de la libertad, que nace realmente en Canadá, y que esta noticia pues realmente invisibiliza al convoy de la libertad. Inicia en Canadá, luego se traslada directamente a Estados Unidos, pasa totalmente a Europa, a territorios como Alemania, Francia, etcétera, y directamente inician por camioneros, ¿no? Del cual les exigen mucho el tema de la salud, las nuevas visas, que sería directamente parte de tu pasaporte, las tarjetas de vacunación, y ellos directamente alegan de que no hay seguro social
¿verdad? Que se los den. Por lo tanto, los estados deben que garantizar estos temas de salud en época de pandemia, porque ellos pues directamente movilizarse de un territorio a otro a exigirles estas vacunaciones, pues directamente les está afectando a ellos, ¿verdad? Y también puede afectar tanto el transporte. Entonces ellos hacen un paro en Canadá, donde realmente no se está moviendo ningún producto. Aquí también es otra razón del por qué muchos productos están escaseando y también aumentando el precio. Esto se traslada también al contexto europeo. Ya han habido muchas manifestaciones en todos estos países, ya han habido bastantes heridos en todos estos países y realmente pues cambia toda la dinámica a nivel status quo. O sea que un montón de grupos de personas y principalmente gremiales de personas pues se unifiquen y paralicen, pues obviamente el sistema se detiene. Entonces yo lo dejaría ahí como a reflexión. A mí me gustaría mencionar algo. Yo no sé si yo estoy en lo correcto y si no, pues cualquiera me puede corregir. ¿Qué tan verídico es lo que está hablando el presidente de Rusia en cuanto a los abusos que mencionaba Julio que están sufriendo estos habitantes de estas dos naciones de Ucrania? De lo que estaban hablando, lo que estaba diciendo él es que le habían casi que rogado ayuda para poder defender sus derechos y que estas personas ya se habían comunicado como que directamente con Estados Unidos para solicitarles apoyo y sin embargo pues no habían sido escuchados hasta que el señor Vladimir Putin decidió hacer la justicia y democracia. Depende por qué tomes la verdad, o a qué medio de comunicación le quieras crear, o a qué líder mundial le quieras creer. A eso se va. Porque realmente, principalmente la política al final es poder. Y hay muchas formas de ejercer poder. A nivel cultural, a nivel económico, a nivel psicológico. Y a nivel político son estos discursos. Entonces, obviamente, Rusia necesita una excusa. Y que ha pasado porque realmente ya lleva un conflicto, estás hablando del 2014, ya son casi 8 años, donde sí se ha demostrado que hay maltrato, pero al final en muchos países pues puede suceder lo mismo. Oriente Medio es evidencia de ello. Pero yo la crítica la haría, o sea, ¿por qué se le sanciona más a Rusia que a Estados Unidos? Que Estados Unidos también se lleva ahí sus sanciones, pero tampoco es de que le afecten mucho al final del día. Es igual que a Rusia, le da igual, o sea, son potencia. Entonces al final es eso, o sea, ¿qué discurso vas a creer? En la política yo creo que eh, se debe que analizar mucho eso. Gracias, Julio. Interesante. Andrea, ¿algo que quieras compartir? Te veo ahí analizando toda esa situación con muchas ganas. ¿Alguna duda, tal vez, que quieras compartir? Tal vez alguno de nosotros podemos resolver. No, pues de verdad, yo ahorita quiero abrir el hilo de cómo es que todo esto nos va a afectar a nosotros en Latinoamérica, porque pues yo sé de que para nosotros y muchos países en vía de desarrollo su economía viene en deceso, ¿verdad? Pues por la manada de ratas que tenemos como dirigentes, ¿verdad? Y por la pandemia. Pues sí, muchos países ya viven los estragos de la inflación. Que el precio del petróleo suba no es del todo bueno para los productores porque tienen persecuciones, tanto para la oferta como para la demanda. Y pues en Latinoamérica los principales productores de petróleo vienen siendo Brasil, México, Ecuador, Colombia y Venezuela, pero en pequeñas escalas. Que pues esto solo hace que se infle, porque o sea, los precios de un barril no son tan elevados como los que se manejan pues por allá. Y eso lo que hace es inflar los precios para el consumidor. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que muchos países producen y tienen que importar gasolina porque no tienen la capacidad o la forma de que se necesita para llegar a poder utilizarla o ser usado como gasolina, por lo que el impacto de la exportación obviamente va a alzar el precio y golpea nuestros bolsillos como consumidores. Pero en el caso más crítico podría decir de que
todo se va a poner muchísimo más costoso y esto conlleva a que va a haber una alza de precios en general y lo que hace es elevar exponencialmente la inflación dentro de los países y si se eleva el precio, pues que se va a exportar, amigos. Y como sabemos, la economía y las transacciones son sucesivas, por lo que se va a aumentar de forma general todo, los alimentos, materia prima, en fin, no tenemos dinero y aún así todo va a estar más caro. Y bueno, ya todos ustedes saben de que en Latinoamérica somos débiles, ¿verdad? Y esto solo nos conllevaría a más retroceso cuando aún ni nos hemos repuesto por la pandemia. Aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Lo que dijo Andrea tiene mucha razón y recordemos de que cuando una guerra es económica, el impacto es económico. Cuando una guerra es bélica, el impacto es bélico. Y cuando son mixtas, es mayormente económico y muy probablemente bélico, pero esto depende de la distancia geográfica. Esto tiene mucho que ver con la seguridad internacional. ¿Qué va a pasar con Guatemala? Obviamente ya estamos viendo un aumento de precios exagerado en tema de crudos, en tema de canasta básica. ¿Qué más puede pasar? Una desestabilización institucional y aquí quizás suene contradictorio, la ignorancia del Estado y las fuentes de información que emiten en el tema. TikTok, lo que decía Julio. Por ejemplo, el Estado como tal mayormente no se informa debidamente y solo siguen y hacen caso de los canales nacionales, no voy a decir cuáles. Entonces, ven que la gasolina está subiendo, medios informan de que la guerra, pero como piensan que la guerra es en Europa y no en América, no tiene nada que ver. Entonces empiezan las movilizaciones, no hay un asesoramiento económico como tal, por obviamente el costo que produce este tema y también la falta de motivación de búsqueda de información como tal en materia económica. No existe también la aseveración de todo el tema de bolsa y tampoco existe una planificación familiar de gasto y ahorro. Recordemos de que increíblemente y un fenómeno familiar social rural que se tiene en Guatemala es entre una familia más numerosa, más escasa de recursos es. Y existe también el tema de la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la disolución. Entonces, todo eso motiva a citar una frase que lo usa mucho, al menos lo asocia mucho con los guarimaras. Yo nunca lo he escuchado en ese centro, de que el pobre es pobre porque quiere. Yo lo transformo a que el pobre es pobre porque es forzado a ser pobre, por estos últimos factores que les he mencionado, violencia, alcoholismo, falta de planificación sexual familiar. Entonces, todo eso motiva de que, no, el gobierno tiene la culpa. Y mayormente, y no critico las ideologías porque cada ideología complementa, pero mayormente en Guatemala existe una mitología socialista, de que el gobierno me tiene que dar todo, en partes iguales, porque así es, y así tiene que ser el asunto. Y todo esto tiene mucho que ver desde los gobiernos militares de los años 20. Y podría criticar también a los gobiernos revolucionarios porque tenían esa metodología, más el de Jacobo Arbenz. Entonces, es ahí donde esa escuela se ha tenido en Guatemala y se ha quedado, por ejemplo, por esto el tema del, del, del subsidio. No, el gobierno me tiene que cubrir la mitad, porque ahí van mis impuestos y mi dinero ahí está. Hubo un meme de una señora ya mayor, le estaban apoyando como, no me acuerdo si fue con dinero o fue con canasta básica física, que decía que el pisto no alcanza, o esto no alcanza, algo así. La cosa es que se volvió viral. Eh, entonces es ahí donde la mentalidad, más que todo rural, con muchísimo respeto digo esto, está de una forma costumbrista o una forma acostumbrada a que el gobierno me tiene que dar esto porque yo soy pobre y a mí no me alcanza. O el gobierno tiene que hacer esto porque yo pago mis impuestos y está bien, y todo el mundo lo dice. Pero tampoco existe como que esa mentalidad de emprendedorship o una estabilización. Esta mentalidad la tienen los que venden en los mercados, tiendas de barrio y demás, pero recordemos que son increíblemente es un porcentaje menor a los que, a todas las familias que les estoy enumerando. Una, y dos,
hay demasiada competencia entre barrios. Y aquí es donde cito las tiendas. Tienda La Bendición enfrente, tienda La Fe enfrente. Tienda El Patito a la par de la tienda de La Bendición, pero también está enfrente de la tienda de La Fe. Entonces, hay 3 tiendas en un mismo lugar y la gente se hace bola. Y aquí es donde viene otra frase. El pisto es mío, yo lo compro donde yo quiero. Entonces, sí va a haber un declive muy fuerte en los precios, pan, tortillas, verduras, productos agrícolas, fertilizante. El Congreso de la República entraron 3 iniciativas de ley, si no estoy mal, muy similares con el tema de la exoneración de impuestos, que en lo personal yo no lo consideraría viable, porque el tema de la recaudación fiscal en su mayoría proviene del pago de IVA y el pago del impuesto sobre el petróleo. ¿A dónde va a parar ese impuesto? No sé. Pero la cosa es de que es uno de los mayores flujos fiscales que tiene el Estado. Si se quita totalmente, sí habría un déficit fiscal para el presupuesto del próximo año, si es que se aprueba. Hoy, pero lo que sí consideraría viable es una disminución, obviamente, de todo esto tema de impuestos, ¿no? Porque son 4 quetzales por la gasolina súper y un quetzal por el diésel. Entonces sería bueno al menos disminuir un 75% para que el bolsillo no se sienta tan grueso, pues. Una. Y dos, también lo que proponía otra bancada era la exoneración de impuestos después de cierta cantidad de gasolina. Pues recordemos de que no toda la vida la gasolina, uno echa 25 quetzales y ya salió, no. Sino, bueno, en mi caso son 150. Entonces siento de que esa cantidad que van a fijar sí va a ser un poco alta, que a no todos van a llegar a llenar su carro con esa cantidad, por ejemplo. Dejemos los 200 quetzales, la mayoría los llena con 60. Entonces son 1.5 más veces de todo de esta moneda, o sea, esta franja que existe entre aquí no pagas impuestos y aquí sí. Se tiene que estudiar muy bien todo el tema de cómo reducir o subsidiar o hacer algo para el tema de crecimiento de crudo, del costo del crudo, porque si no, puede ser que las previsiones del MinFin y del Mineco se sean ciertas, porque yo sí lo considero muy viable y muy posible, solo faltan 10 quetzales. Pero también lo que puede ser viable es de que solo sea el inicio de un incremento bastante exuberante a tal punto de que haya un paro total en el Estado y se reduzca mucho todo el tema de las importaciones. No, obviamente esto depende de todo el tema, no solo de Ucrania y Rusia, sino también depende de todo el tema de las transacciones en temas de comercio exterior. Sin embargo, si el Estado y si el gobierno no trabajan en cooperación como tal y no existe esa voluntad política, sí consideraría de que al menos la gasolina sí aumentaría a unos 65 quetzales por galón una temporada, y también consideraría de que la canasta básica si no estoy mal, ahorita está en 5,000 quetzales o 7,000 quetzales, saldría a 10,000 y el sueldo mínimo sería un chiste, porque recordemos de que subirían alquileres, porque la mayoría de personas su alquilan casa, subiría también el gasto, y una alternativa que sí ofrecería el sector privado empresarial es el home office, porque reducís muchísimo el tema de transporte. Obviamente aumentaría la carga eléctrica, pero disminuiría mucho el tema del transporte y eso generaría y obligaría a las concesionarias petroleras a disminuir los precios para volver a salir. Porque recordemos que todo es un efecto circular, o una economía circular, como lo queramos llamar. Hay varias alternativas, pero no sé qué opinan ustedes. Complejo. Complejo porque ya veníamos a nivel mundial bastante complicados, no solo con el tema energético, ya veníamos situación complicada a nivel mundial, sino también el hecho de materia prima. Por ejemplo, en materia prima lo que son todo componente electrónico no hay, por eso es de que directamente no hay teléfonos, no hay computadoras, piezas tampoco. Por lo tanto, la tecnología está estancada. Ya se está viendo precios directamente hasta en vehículos último modelo, el cual ya está aumentando de 25 a 50% el costo de un vehículo nuevo. Todo porque no hay microchips. Entonces ahí lo dejo. Aparte de eso, ya venimos con
problemas a nivel mundial con respecto a contenedores. No hay barcos, no hay contenedores los cuales quieran hacer estos viajes, porque no se está exportando ni importando tanto producto. Por lo tanto, a las navieras no les interesa ir solo por un contenedor, ¿no? Entonces, hay otro problema ahí. De que el hecho de la guerra influye, sí, pero al final, como es mediático, pues eso mismo nos está afectando, ¿no? Porque la gente se deja llevar y especular por esta razón. Por ejemplo, el tema del petróleo, pues directamente va a suceder lo mismo. O sea, yo calculo que también lo máximo que va a poder llegar va a ser 50 quetzales. El problema de eso es de que si aumenta el petróleo, va a aumentar el coste energético de absolutamente todo. Por lo tanto, el home office, sí, no vamos a gastar gasolina, pero lo que no estamos gastando en gasolina probablemente lo paguemos en lo que son electricidad. Entonces, ¿qué tan rentable está? También tenemos el problema a nivel económico, que las bolsas pues están desplomando en algunas cosas. Por ejemplo, el oro ya tuvo un declive, todo el tema de la criptomoneda, que el cual es bastante nuevo, mucha gente no entiende, pero también hubo un desplome bastante grande. Entonces, hay dinámicas que están cambiando, que van a hacer que el costo de absolutamente todo aumente. Y el reto de cada país va a ser cómo vamos a hacer de que no haya un caos en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, si ya la brecha socioeconómica aquí en Guatemala era muy amplia, pues directamente un conflicto como el que se está viviendo lo va a ampliar más. Ya lo estamos viendo directamente con el pan, ¿no? Que aumenta 50 centavos cada pan. Eso indica de que vas a comer menos pan el día de mañana, ¿no? O sea, en el desayuno tal vez te comías 3, 4, compañero, te comes 2, porque si no, no alcanza aquí en la casa. Si es algo, yo creo que el problema va directamente, el Estado sí te debe que garantizar al menos una vida digna, o con esas oportunidades, que puedas acceder a estas oportunidades, en el cual la mayoría de oportunidades están en la urbe. Pero la urbe también genera muchos más problemas, porque el problema del emprendimiento pues es directamente que no pagan impuestos. Yo no pago impuestos. ¿Por qué? Porque no me interesa. Así de simple. Y hay muchas formas de evadirlo. Yo como lo evado, simplemente vendo de forma individual. Entonces, si quieres que todo el mundo pague impuestos, pues tendrías que venir y empezar a transparentar todos los procesos y todas las páginas que venden productos en Internet, ¿no? Porque al final están vendiendo producto. Y son personas o empresas que no lo están pagando. ¿Por qué? Porque la venden en línea. Una muy buena táctica. Entonces también leí esa noticia, incluso sale en vigencia el día de mañana esta exoneración de impuesto, pues directamente hacia el petróleo. No sé qué tan viable sea, o sea, vi a alguien diciendo sí que va a ser mejor de que el Estado pierda unos cuantos millones, pero esos cuantos millones va a afectar de alguna manera infraestructura, educación, más de lo que ya está dañado. O sea, el hecho de que ahora mismo los niños estén estudiando de forma virtual, estamos hablando que el Internet aquí en Latinoamérica es el más caro y en Guatemala solo llega al 25% de la población. Por lo tanto, estos 2 años de pandemia nos va a afectar y no digamos si la pandemia sigue y este conflicto sigue, pues obviamente los índices de analfabetismo van a aumentar más. Y tristemente, yo creo que nos va a afectar tanto a nivel rural como a nivel urbano. Creo yo que los impactos más que preocuparme más que lo económico, pues es el impacto social que puede tener. Porque es lo que más cuesta realmente retomar. Lo económico lo puedes recuperar, porque cada día se innova de tantas formas y hay muchas nuevas formas de generar riqueza. Tristemente, países latinoamericanos, países de Guatemala, tenemos todavía muchos pensamientos feudalistas, incluso las leyes funcionan de formas muy feudalistas. Y estamos hablando de compañeros, o sea, ya tenemos muchos años aquí, ¿no? Y no nos podemos acoplar a nuestra realidad, porque somos, como siempre lo repito, un territorio el cual no cree en la investigación. Y sin investigación, pues no hay progreso. Y perdemos tantas oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, que se pueden magnificar no solo en temas de agrarios, ¿verdad?
no solo en temas legales, sino a nivel tecnológico, y aprovechar también la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos muchas fuentes donde la energía eléctrica pues es económica a diferencia de otros países, a diferencia de Europa, que es carísima. Y no digamos pues el tema del gas, también es económico aquí, digamos en Europa. Si tienen algún problema con respecto a la guerra o algún conflicto, pues el gas se les dispara y prácticamente mueren de frío. Entonces, estamos bien, pero tristemente hay problemas que sí tiene que ver el gobierno, porque realmente es responsabilidad, si no, no tendría sentido el cual yo viviera en territorio guatemalteco. Entonces sí me deben que garantizar, no dinero, pero sí las oportunidades para que realmente yo pueda subsistir. Bueno, no subsistir, sino vivir dignamente, ¿qué estoy diciendo? No tenemos que subsistir, esto por derechos humanos. Si no, no tendría sentido ningún tratado que ha firmado Guatemala. Y al final también Guatemala va a tener ahí algunas estrategias geopolíticas y geoeconómicas, ¿verdad? Para fortalecerse. Y es algo lo cual va a aprovechar, en su caso, China. China creo yo que va a entrar bastante fuerte después de este conflicto. Va a empezar ahí, o sea, si ya se está metiendo, como decía ahí Víctor, con el tema del gas a Europa, pues aquí ya lo he intentado. Si hubiera quedado, por ejemplo, el Valdizón, pues fuéramos un imperio ahora mismo. Ya te imaginas ahí nuestro canal seco, carros volando y todo lo demás. No, pero Siempre fue bueno, Valdizón, siempre fue Sí, bueno, la siempre verdad. fue bueno. Lo Sí, despreciamos y ahora... porque incluso yo creo que la familia de Valdizón pues es dueña de todas estas gasolineras Puma, si no estoy mal. Entonces tendríamos petróleo ahí un poco más asequible. Pero es eso, o sea, creo yo que la economía va y viene. Tristemente Guatemala siempre se ha quedado en el mismo estándar y modelo económico, y más ahora con estos pensamientos de emprendedores, que tristemente son pensamientos occidentales, ¿verdad? Los cuales realmente no se está preparado para realmente ejercer políticas de acuerdo a, ¿verdad? Y esto pues hace que también el gobierno pierda y que también muchos emprendimientos pues al final la gente se endeude y una serie de problemas más, ¿verdad? Al final la banca siempre gana. Pues temazo, muchachos, se nos ha acabado el tiempo, todavía queda muchísimo por hablar, yo sé. Pero bueno, cada día pasan cosas nuevas. Por ejemplo, hoy Trump estaba diciendo de que admiraba a Putin y que si él hubiera seguido siendo presidente, pues esto nunca hubiera pasado, pero que le gustaría hacer eso con México, lo que hizo Putin y quiere invadir México. Entonces, hay cosas también que pasan cada día que son importantes de hablar. ¿Eso Lastimosamente lo no nos da dijo para Trump? hablar. Sí, ¿Dónde ya lo valió Te lo dijo? Tijuana. prometo. En O conclusión, sea, terrible. se refirió de que le gustaría hacer lo mismo con el sur, pero ¿qué es el sur de Estados Unidos? México. O sea, Sí, bueno. entonces, y para pues Estados Unidos, pues todo el resto de Latinoamérica es México, entonces por eso no noto diferencia tampoco. Yo no me Entonces, acuerdo pero en qué, yo creo que fue un canal mexicano de que dijo que Guatemala, o sea, estaban hablando del temblor y se refirieron a Guatemala como un país suramericano. Y yo, pero ¿qué estás hablando, enfermo? O sea, cualquiera. es curioso los gringos y Trump. Pero bueno, ese es tema para otro día, ya hablamos mucho y igual, pues queda mucho por hablar, así que pendiente, siempre vamos a ir tocando ese tema. Entonces fue un gusto contar con todos ustedes para esta plática, estuvo muy entretenida, aprendimos muchísimo, la verdad. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a Víctor, nos apoyaste bastante, muy amable, y gracias siempre a Andrea por todo lo que nos das, aportas no solo la vida, la música, necesitamos más música, entonces está bien. Bueno, entonces, gente, no se preocupen que Valdizón en un año sale libre de Estados Unidos y viene para Guatemala. Ya viene con todo. Así que muchas gracias. Viene con gasolina. Viene con gasolina para el pueblo de Guatemala. Entonces, pues pásenla bien, disfruten esta posible tercera guerra mundial y pues nos vemos en otro día. Adiós, cortamos. Hasta la próxima.